Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Ojalá cuando alguien se conecte, me avise si se ve y se oye bien. Bueno, el tema de hoy es guía de ciegos, de mudos, de peregrinos errantes y de personas encerradas en sí mismas. Un golfo, bueno, en la palabra ordinaria, Malena Orduña, buenas noches, padre, buenas noches. Leopoldo Tenorio Rodríguez, lo oigo y veo muy bien, pater. Leopoldo, buenas noches. Un golfo es una entrada de mar, ordinariamente en una tierra que se abre como una media luna por dos extremos y que entonces el golfo es como el lugar de la paz, de la tranquilidad, donde pueden llegar los barcos, donde se pueden refugiar en las tormentas, como el Golfo de Acapulco. Bueno, entonces, engolfarse en sí mismo es reducirse uno mismo a su pequeñez y desde esa pequeñez intentar explicar el mundo, explicar a Dios, explicar la sociedad, explicar la naturaleza y explicarse el pequeño mundo que se tiene. Porque como dijo Ludwig Wittgenstein, el límite es nuestro lenguaje. Y es cierto, el pasado austriaco, que es muy famoso entre los ingleses, es la filosofía del lenguaje. Tiene un librito, el Tractatus, como de pequeñas frases profundas. Bueno, ese filósofo nos dice, aunque ya lo habían dicho anteriormente de otra forma, los sofistas, los que enseñaron en tiempos de Sócrates. Sócrates vivió pues del 470 al 400 o 399 antes de Cristo. Entonces, en el siglo V antes de Cristo, los sofistas ya habían dicho, como un tal Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. ¿Con esto qué quería decir Protágoras? Quería decir de la individualidad de cada quien, bueno, en general de todos los seres humanos, pero ya en la aplicación, la aplicación individual sería algo que Nietzsche retomaría. Friedrich Nietzsche, en el siglo XIX, en Alemania. ¿Qué aspecto le agregó Nietzsche? La perspectiva. ¿Y qué es eso de perspectiva? Spectare, pues es ver, o esperar, o contemplar. Specta, es decir, pon atención. Pers es ponte atención a ti mismo. Y ponte atención porque, como aquel dicho que dice que todo depende con el cristal con que se mira,
Y un tal Gorgias de la época de Sócrates, otro sofista, un amante de la sabiduría, pero sobre todo que eran personas que les gustaba el lenguaje y entenderlo y desarrollarlo, decía que no podemos conocer nada. Bueno, si no podemos conocer nada, pues no podríamos conocer que no conocemos, pero aceptemos la contradicción como el que dice, se prohíbe prohibir, pues ya está prohibiendo prohibir. Son contradicciones de seres primitivos que no saben lo que están diciendo. Por eso decía Aristóteles que con ese tipo de personas no hay que platicar porque nunca se llega a ninguna parte. Sería como un relativismo. ¿Y un relativismo qué quiere decir? Relativismo es que una relación determina todo lo que se pueda conocer y ser. Por ejemplo, está la relación esposa-esposo. Bueno, voy a empezar desde el principio. La relación viviente y no viviente. Naturalmente, que esa es una relación como no relación entre los vivos y los muertos. De todas maneras queda el recuerdo, quedan las obras. Lo que decía Hegel, que hay un espíritu del pueblo y el espíritu del pueblo objetivo son las obras que hace un pueblo para manifestarse él mismo. Y el pensamiento o el espíritu subjetivo es la cultura, la forma de pensar que se llama idiosincrasia. Discúlpenme que ahora me ponga marisabidillo, pero luego lo voy a aplicar a nuestra situación mexicana. Entonces, las creaciones materiales, artísticas, religiosas, sociales, bélicas, la transformación del mundo, la agricultura, la ganadería, la irrigación, como los romanos que llevaban agua desde muy lejos en sus construcciones de acueductos, y que acá lo copiaron un poco en Morelia. Hay un acueducto en Querétaro y en otras partes, porque los españoles pues conocían los acueductos que los romanos hicieron en España. Por eso les decía que los límites son nuestro lenguaje. Los indígenas de aquí tenían unas creaciones, pirámides. ¿Para qué? Para estar cerca de Dios. Entonces no tenían ningún sentido práctico más que religioso. Pero al mismo tiempo eran signos de poder. Entre más grandes las pirámides, entre más vistosas, entre más sacerdotes, como en Tenochtitlan, pues que allí el Templo Mayor, que destruyeron los españoles, que está allí a un lado del Zócalo, en la Ciudad de México, pues era el edificio más importante de toda la ciudad, la pirámide de los sacrificios, que se llamaba el Templo Mayor, porque había otros pequeños templos. Está Teotihuacán, o Teotihuacán, la pirámide más grande del mundo en el sentido de volumen. Y hay otras que están apenas apareciendo. Pero con la llegada de los españoles, la cultura, las obras materiales de la cultura, de las culturas indígenas, ya no se vio como importante porque la religión de ellos desapareció. Los primeros franciscanos, que eran unos 15, y que estuvieron durante la primera época de la conquista de material de las tierras americanas, en 1521, cuando Hernán Cortés tomó la Ciudad de México, hasta más o menos
1550, no me acuerdo bien, que llegó un obispo que ya no era, porque solo estuvo un obispo franciscano, Fray Juan de Zumárraga. Y a la muerte de ese obispo franciscano mandaron a uno dominico. Y entonces el dominico destruyó toda la obra indigenista de los franciscanos. Por eso les digo que el hombre es la medida de todas las cosas que son. Los españoles fueron la medida de la religión y para ellos habría que destruir la religión de los indígenas, que además era muy diversa y sobre todo que tenía sacrificios humanos. Para los franciscanos vinieron acá para tratar de hacer un cristianismo utópico, porque era el tiempo de Tomás Moro. Tomás More, de allá de Inglaterra, pues escribió una obrita que se llama Utopía. Y en esa obrita decía cómo sería la sociedad perfecta. Entonces, Fray Juan de Zumárraga y otros religiosos, Fray Jacobo Daciano, que estuvo aquí en Tarecuato y que era primo de Carlos V, el emperador de Alemania, y el rey de España, Carlos I, trataron, según Erasmo de Rotterdam, que era un religioso que quería transformar la iglesia con ciertas ideas protestantoides, aunque él estaba completamente en desacuerdo con Lutero. ¿Y de qué se trataba eso? Esa utopía. Otra vez la perspectiva de unas personas. Quitar los vicios que tenía el cristianismo en España y en Europa y volver a la primera cristiandad, dándoles a los laicos un lugar muy importante. Y Fray Jacobo Daciano, que era dálmata, pues, de Dalmacia, que vivía aquí en Tarecuato, un pueblito indígena de la Sierra Tarasca, ahora Purembe. Él quería que se ordenaran sacerdotes indígenas y Montúfar, el nuevo obispo, no quiso y lo contradijo de todo a todo y acabó con todas las escuelas de formación que los franciscanos tenían. Y aquí es donde voy a conectar. Todo lo demás son datos que una persona común y corriente los puede detectar. Ahora, en el internet pues es muy fácil, la Wikipedia. Se trata de que los franciscanos venían a purificar el cristianismo. ¿De qué? De las pompas, de los religiosos, de los obispos, de la jerarquía. El poder exagerado, el dominio y sobre todo con el Concilio de Trento se determinó que eran 7 los sacramentos y que los sacramentos eran los únicos medios de salvación, mientras que Lutero decía que el único medio de salvación era la fe. Y por eso los protestantes pues solo tienen un sacramento, el bautismo. Todos los demás no son sacramentos, son ritos. Por eso cualquiera puede ser pastor. En cambio, en la Iglesia Católica desde ese momento, desde el Concilio de Trento de 1560 y tantos que terminó, pues ya los 7 sacramentos son el medio de la Iglesia Católica para dar la salvación a los demás. Y también, junto con eso, el diezmo, el pago del diezmo, que los reyes católicos, Isabel y Fernando, y luego Carlos V, trataron de eximir a los indígenas de muchas cosas. Eximir quiere decir no decretar que es obligatorio según las leyes, pero entonces les digo que ya después del Concilio de Trento, 1565 más o menos, ya habían pasado casi 50 años de la conquista,
ya determinaron que los indígenas tenían que pagar el diezmo. Como la iglesia era poderosa, pues los iba a obligar. Bueno, esa mentalidad de ordenar los indígenas, esa mentalidad de apartar a los indígenas de los españoles en reducciones, después los jesuitas en el siglo XVIII, XVII, XVIII, ahí en el Paraguay y en otras partes. La fundación de lugares utópicos como las dos Santa Fe, la de la laguna de la Ciudad de México y la laguna acá de Pátzcuaro, con Don Vasco de Quiroga. Acá, allá, con Zumárraga y otras personas. Entonces, estos lugares, lo único que tenían de malo era que conservaban como personas de no uso completo de su razón y por tanto no tenían una libertad, los estaban guiando y obligando a no tener vicios, a no robar, a no fornicar, a no asesinar, a no abusar de nadie, a vivir en comunidad, en paz. Bueno, esa era una utopía, eso no se puede lograr con las personas más que en unos momentos muy especiales como San Francisco de Asís, allá en Italia, y los jesuitas en las reducciones jesuíticas del Paraguay. Y ahora se nos predica una utopía, pero una utopía irrealizable. Bueno, ya saben que U en griego es no, topos es lugar, es decir, una utopía es tratar de encontrar un lugar que no existe. En otras palabras, una organización imposible de lograr socialmente hablando, o una religión pura que nunca va a existir porque todos sus fieles y todos sus dirigentes tenemos defectos y salvo los santos y algunas personas muy buenas que son contadas, van a vivir la religión como debe de ser, hasta repartir los bienes entre los pobres y vivir una vida de miseria. La utopía aquí entre nosotros es que siempre las personas van a poder recibir dinero que el gobierno les va a dar. Entonces, en cierta manera, eso de estar dando dinero así nada más es una cárcel. Es encarcelar a las personas en la dependencia. Y así, pero los religiosos franciscanos y los jesuitas paraguayos tenían la idea de la paz, la bondad, la cooperación y el buen comportamiento. Esta utopía de repartir dinero a diestra y a siniestra a todos sin ningún beneficio personal más que, bueno, no hay ningún beneficio porque a todos los mexicanos pobres se les quitó la ayuda social de la medicina. Por lo tanto, el INSABI, que ya no existe, las clínicas del bienestar, el IMSS Bienestar y lo que existía antes del Seguro Popular, eran mejor que solo una dádiva. Pero eso la gente no lo puede entender, ni lo entenderá. Porque la gente nuestra, la pobre, vive al día, no tiene tiempo de pensar, ni de educarse, ni de nada. Por lo tanto, un embaucador que les prometa cosas y que siempre les esté diciendo que hay gente mala que los va a perjudicar y que los va a defender, ese engaño, pues tiene a las personas como en una paz, en una tranquilidad, que cada mes o cada 2 meses les dan un dinero con el que solucionan sus necesidades
elementales, pero menos la medicina. Y cuando ya se trata de la medicina, pues los familiares son los que tienen que hacerse cargo, si tienen y quieren, de curar a sus enfermos. Por ejemplo, los niños con cáncer. Este gobierno quitó la ayuda a los niños con cáncer, que porque el gobierno anterior era corrupto y robaba a través de los niños con cáncer. Usaba a los niños como un señuelo para robar. Miren, amigas y amigos, vividores ha habido siempre. Embaucadores también. Personas crédulas, semihumanas también. Pero hay un cáncer más terrible que la pobreza. El decirle a las personas que no deben de aspirar a salir de la pobreza, que se deben de contentar con lo que tienen. Y la iglesia, en sus enseñanzas, o el cristianismo, ha alentado este tipo de cosas. Por ejemplo, que aquí suframos y que en el cielo tendremos un premio. Y que los que ahora gozan aquí en la tierra tendrán el infierno, como el rico Epulón y el pobre Lázaro. Bueno, entonces, en todas las religiones y en todos los gobiernos y en todas las prédicas que pueda tener en la política quien sea, tiene una justificación. Ahora, la medida de todas las cosas ya no somos nosotros, es el de las mañaneras. Él es la medida de todas las cosas que son y que no son. Por eso ya destripó o ya acabó, ya destruyó, ya humilló a Ebrard. Por eso le dio el bastón de mando o el palo de mando con las tiritas de tela, los cordones, a la discípula preferida, a la favorita del profesor, pero sin mando, porque quiso aliar la pobrecita y entonces la Clara Brugada no le dejó que fuera gente al ese azul. Y luego, cuando junté gente, la Brugada la obligó a que se callara porque toda la gente gritaba, que la Brugada y que la Brugada. Y la Shaunwan tuvo que callarse su boquita. Pero todo es porque no le entregaron el mando, solo el palo. Y luego, ella quería el Harbush, que tiene el defecto de haber sido descendiente de un tal Barragán y quién sabe cuántas cosas terribles, y rico, que es el que quería la preferida del profesor. Y que entonces, pues ya le dio el palo del mando, pero también un palo en el lomo a la discípula preferida del profesor, porque la Clara Brugada va a ser la candidata de Morena a la Ciudad de México. Y el Saldívar ya se puso de tapete. Hagan de mí lo que quieran. Bueno, amigos, amigas y amigos, no debemos desanimarnos. Bueno, luego está el asesinato, pues, del magistrado, pero ya no sé cómo nombrarlo, porque él ya ni era masculino ni era femenino, según el acta que sacó. El primer ministro de una Suprema Corte de un estado, pues fue asesinado y era muy famoso, estaba joven, porque en todo el mundo, por lo menos acá latino, era el primer magistrado
Bueno, pero ya murió y a ver qué pasa. Bueno, amigas y amigos, discúlpenme que hoy me puse marisabidillo, pero es que quería explicarles que esto que estamos padeciendo se ha padecido siempre, pero la única forma de quitarnos este padecimiento es el saber, el estudio y el buscar la superación de nosotros mismos. Y entonces sí, nosotros podremos ser la medida de las cosas que son y de las que no son, porque tendremos criterios superiores a los que vamos a obedecer y tender y trabajar por lograrlos, por conseguirlos. Por ejemplo, salir de pobre. Sí se puede salir de pobre. También estudiar. Una forma de salir de pobre es con un estudio, con una profesión, con una carrera técnica, con una inteligencia de vender gelatinas y otras cosas. Yo vendí también gelatinas. Hasta me mordió un perro cuando andaba vendiéndolas. Entonces, sí se puede salir. Y eso de andar vendiendo gelatinas, pues les vuelvo a repetir, yo vendí gelatinas cuando tenía como unos 8 años. Y pues no me avergüenzo. Las vendía en la calle, en mi pueblo. Y como traía la charola de las gelatinas, pues un perro salió y me mordió. Y no pude hacer nada. Tampoco no abusó ni nada. Me dio una buena mordida y corrió. Un perro amarillo, bueno, anaranjado. Bueno, me acordé pues de eso. Entonces no hay que desanimarnos. Hay que intentar salir de la pobreza. Que los jóvenes en los niños tenemos el futuro, en los adolescentes y algo en los jóvenes. Amigas y amigos, voy a ver sus comentarios. Digo, y discúlpenme que de vez en cuando me pongo así de esta manera loquita. Bueno, Malena Orduña, buenas noches, padre. Leopoldo Tenorio Rodríguez, lo oigo y veo muy bien, pater. Bueno, Leopoldo, siempre estoy fijándome a ver qué publicas en Facebook. Leopoldo Tenorio Rodríguez, un gusto caer en vivo. Gratos saludos desde el Golfo de México, Tampico, Tamaulipas. Jesús Sánchez, Padre, Dios lo bendiga y un fuerte abrazo para sus seguidores. Muchas gracias, Jesús, también para ti. Galacticus 878-878. Saludos, Padre, aprendo mucho escuchándole. Gracias por compartirnos tantas cosas. Qué interesantes todos sus comentarios. Bendiciones y Diosito lo cuide mucho. Mira, Galacticus, es que ahora me puse así porque aquí vinieron los sacerdotes de la región, 12 o 13, y ya cuando vienen todos los jóvenes y los maduros, pues ya nos ponemos a platicar cosas más interesantes que los comentarios ordinarios de todas las personas. Alma Leticia López Castillo, saludos, padre, saludos, Alma. José Alejandro Coutlolec, buenas noches. El innombrable se parece a Poncio Pilatos, siempre se lava las manos. Bueno, y se parece a Poncio Pilatos en cuanto a que se lava las manos, pero parece la Llorona porque siempre está llorando de que él es la víctima. Es la Llorona del palacio. Pero no dice ahí mis hijos. Bueno, a lo mejor sí. Su hijo Andy, pues como ustedes ya saben, es una fichita. Y el otro, el que tiene una esposa que dice que tiene dinero, pues ya no cabe en su mismo cuerpo. Y el otro, que está en Londres, pues tiene un cuerpo horroroso. Bueno, por no cuidarse, por supuesto, pues tiene mucho dinero, ¿por qué no se pone en un gimnasio o una terapia, algo?
Bueno, Alma Leticia López Castillo, saludos, Padre, bendiciones. A José Alejandro Cotolenc, buenas noches. Bueno, Diana Sáenz, buenas noches, Padre José y presentes. Saludos cordiales a todos. Saludos, Diana. Galacticus, el conocimiento nos permite aspirar a tener mejores cosas. Por ejemplo, un mejor presidente para empezar. Galacticus, me has dado una lección. El conocimiento nos permitiría aspirar a mejores cosas, entre ellas un mejor presidente. Tienes toda la razón. Marina Carrillo, recordé el dicho, el alumno supera al maestro y de pilón con bastón de mando. Bueno, la pobrecita esa ya no es nada. Sin López Obrador no es nada. Y como, pues no sé, como que le gusta hacer sufrir a las mujeres a López Obrador, porque a todas las mujeres que ha tenido cerca les ha dado una patada por el trasero y también las humilla. Recuerden ustedes cuando se iba la Cloutier y que le quiso dar un saludo y un abrazo, la rechazó. Quítateme de encima. Ya no sirves para nada, como dicen ciertos individuos machistas a sus esposas. Marina Carrillo, buenas noches, Padre, buenas noches. Diana Sáenz, buenas noches y que Dios nos cuide, sí, que Dios nos cuide. Miguel Díaz, gracias, Padre, saludos, aquí estamos pendientes. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y que Dios nos bendiga a todos y busquemos las cosas mejores.